levante la mano quien en algún punto de su vida ha querido hacer algo, pero no se ha atrevido. Yo veo varias manos levantadas por ahí y te puedo apostar a que si no levantaste la mano fue por miedo. El día de hoy vengo a hablarte sobre eso. Hace unas semanas que me invitaron a dar esta plática, mi cuerpo entró en un parálisis total de miedo cuando ni siquiera había terminado de leerla. Empecé a tener muchísimos pensamientos intrusivos de quién soy yo para dar esta plática, qué tengo yo que aportar, qué miedo, qué nervios, entre muchas otras cosas. Y cuando me visualicé estando aquí el día de hoy, me caché sintiendo tantas emociones tan incómodas en mi cuerpo, que de hecho estoy sintiendo en este momento, que dije, tengo que hacerlo. Te quiero platicar de esta niña. Durante la mayor parte de mi infancia fui súper penosa. Lo peor que me podía pasar fuera que mi maestra me dijera que tenía que exponer enfrente del salón. Una semana antes o desde que me enteraba, se me cerraba el estómago, no podía dormir bien y cuando llegaba el momento de exponer me ponía roja, a veces morada, se me iba la voz, me súper achicaba y era muy feo. Y no nada más cuando exponía, sino también a veces con adultos o con gente a la que no le tenía confianza. Y me acuerdo perfecto de preguntarme a mí misma si algún día iba a lograr superar eso que era horrible sentir. El día de hoy te quiero recordar que la persona que fuiste hace 10 años, hace 15, hace una hora o hace un segundo, no define la persona que puedes llegar a ser. Muchas veces nos creemos etiquetas, nos ponemos nosotros mismos etiquetas o alguien al externo nos las pone y nos las empezamos a creer, pero todo está en el poder en el que tú decidas que ella no va contigo y cuál es la persona que tú quieres ser. En julio de 2018 corrí mi primer medio maratón en Ciudad de México. Fue en el inter de abrir mi primer negocio. Yo estaba muerta en miedo y fue como canalicé mis nervios y mis miedos a través de la corrida. Cuando llegó el momento de arrancar, no es broma, no llevaba ni 1 kilómetro de los 21 que me faltaban y empecé con un dolor de caballo que me doblaba. Y otra vez empecé con esos pensamientos intrusivos de todo fue para nada, no lo vas a lograr, ya mejor camina, entre mil y otras cosas, ya saben cómo luego nos llegamos a autosabotear. Y en eso me acordé de una herramienta que me platicó la mamá de mi mejor amigo, que es maratonista, y dije, ya estoy aquí, no tengo nada más que perder. Cerré mis ojos y seguí corriendo, y mientras yo corría me repetí a mí misma, dolor de caballo, te invito a correr conmigo. Dolor de caballo, te invito a correr conmigo, y fue como magia. Les prometo que no me di cuenta en qué momento yo andaba corriendo deliciosamente. Y eso que mucha gente me dice que el maratón o medio maratón de Ciudad de México es de los peores. Para mí ha sido el más delicioso que he corrido. Otra cosa muy importante de esta historia que les acabo de contar es que para mí, cuando alguien que yo quería mucho o que quiero mucho me decía que iba a correr una carrera, me emocionaba mucho por ellos, entonces era mi momento de brillar y de mandarles esta herramienta que para mí había sido tan poderosa. Y después de compartirlo con mucha gente y como que tenerla tan presente y de disfrutar tanto compartir la herramienta de invitar al dolor a correr contigo, hubo un día que me quedé pensando y dije, es que no es nada más en la carrera, sino en la vida real. Y fue donde me embonaron muchas cosas y me hizo clic algo que mi mamá siempre me dijo, la mente es poderosa. Y sí, realmente la mente es súper poderosa y hay que usarla a nuestro favor. Existen 2 tipos de miedo, el miedo protector y el miedo ansioso. El miedo protector es ese que sientes cuando vas a cruzar la calle y de la nada ves que se acerca un coche hacia ti, entonces tu cuerpo entra en adrenalina, corres por tu vida y te salva. Y el miedo ansioso es ese miedo que sientes cuando te sientes expuesto, cuando alguien te critica, cuando fallas, porque lo puedes llegar a percibir casi como si viniera un tren hacia ti. Y lo chistoso es que la neurociencia explica cómo tu cerebro no logra diferenciar exactamente entre un dolor físico y un dolor social.
Por eso muchas veces cuando quieres dar un paso, cuando quieres hacer algo y salir de tu zona de confort, sientes en tu cuerpo cómo te paraliza. Lo importante es que el miedo no es el enemigo. Si tú logras cambiar esa creencia y en vez de ver al miedo como algo que te frena y paraliza, o creerte esa parte del miedo de como que te salva de algo, porque eso es lo que tu cuerpo siente, el miedo realmente lo puedes voltear a ver como si fuera un maestro, como si fuera una brújula o un puente hacia tu siguiente nivel. Las excusas siempre van a estar. Que cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando esté más lista, cuando tenga tal doctorado, etc. Las excusas están ahí para encargarse de salvarte de sentirte incómodo o incómoda, pero realmente no significa que sean reales ni que no puedas. Te platico todo esto porque yo he pasado por muchos momentos de mucho miedo y de sentir todo esto que les acabo de platicar. Y bueno, en 2015 yo empecé, como lo que ustedes están a punto de hacer, me entré a la universidad y me fui un año a UBC en Vancouver, hice un año de tronco común y no me encantó. Según yo en ese momento, mi pasión era la arquitectura y me quería regresar a México a estudiar arquitectura. Me regresé, estudié 2 años de arquitectura y me di cuenta que para nada era mi pasión. Yo faltaba a mis clases de universidad con tal de no faltar a mis clases de ejercicio con mi coach favorito. Y me empecé a sentir un poco como fracasada porque ya llevaba 2 universidades, 2 carreras y no tenía nada estable. Pero con todo y miedo me regresé a mi ciudad, me cambié de carrera y de universidad por 3ª vez y abrí mi negocio. Con un préstamo sin tener absolutamente nada de experiencia laboral, pero con mucho amor y mucha pasión a lo que hago. Algo también muy importante de esto que les platico es que yo era muy penosa y moría por ser coach, pero el miedo y visualizarme siendo coach era como, no, eso no es para mí. Pero ya que sí estaba ya sucediendo todo de que sí iba a abrir el negocio, dije, ni modo, ya estás en esto y con todo y pena, pero vámonos. Y ahí fue en donde invité al miedo a subirse a la bicicleta. Después de una pandemia y de 7 años, empezamos siendo una sola disciplina, que era indoor cycling, y ahorita somos 6 disciplinas, vamos para abrir la 7 y la 8ª. Y durante todo este tiempo, más de 1 millón de veces ha habido personas entrando y saliendo de una clase de iMethod. Darme cuenta de ese número es algo que me pone la piel chinita, porque claro que el camino no ha sido fácil, y ha habido veces que he querido tirar la toalla, pero ver eso me hace dar cuenta de cómo 1 millón de veces, más de 1 millón de veces, alguien ha podido conectar con ellos, ha podido sacar lo que ya no necesita su cuerpo ni su mente. Alguien ha podido regalarse un rato de su día para conectar con ellos, y eso hace que todo valga la pena. Después de un miedo me llevó a otro, que era lanzar mi plataforma en línea y después, antes de cumplir mis 40 días posparto, mi app. Tenía mucho miedo de si la gente se iba a inscribir y también mucha comparación porque yo sentía que iba tarde. Había muchas otras aplicaciones de este estilo que habían lanzado en pandemia cuando todo el mundo hacía ejercicio en casa. Entonces yo sentía que iba tarde y tenía mucho miedo de que nadie se fuera a inscribir. El día de hoy tengo más de 300 suscriptores activos. Y este es algo que yo creo que es mi miedo más grande con el que me topé con pared y tuve que lanzarme gracias a que tenía ya la aplicación, que era abrir mi Instagram y exponerme en redes. Mi miedo más grande, el ser criticada, el ser juzgada y el no ser agradada por todos. Hacer esto ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a trabajar en mi valor, en dármelo a mí misma y no buscarlo externo. Y gracias a este paso que di, he conectado con mujeres increíbles de todos lados y también marcas me han llegado a buscar que en mi vida me hubiera imaginado. Y en la vida un poquito más personal, el miedo de ser mamá. Primero, el miedo a si iba a lograr ser mamá
y cómo iba a ser ese proceso. Después, una vez que ya tengo a mi bebita, el miedo constante de ser lo mejor para ella, estar presente, sin perderme a mí en el intento y sin descuidar a mi primer bebé, iMethod. Aquí vamos todavía trabajando en esto, pero ahí vamos. El día de hoy te vengo a presentar el método de la invitación. Un método que es de 3 simples pasos que pueden cambiar tu vida como cambiaron la mía. Paso número 1 es nombrar tu miedo. Voltear a ver el miedo, porque el miedo es la primer capa y detrás hay muchas otras emociones incómodas, que es lo que te da miedo justo atravesar y sentir. Entre más honesto o honesta seas contigo, muchísimo mejor. El segundo paso es invitarlo. Entonces, ya que viste claramente qué es eso que te está paralizando, lo vas a invitar. Puede ser de la manera que tú quieras, pero la manera en la que se los quiero platicar el día de hoy es como si lo invitaras de copiloto en tu coche. Entonces, el miedo con todas esas emociones incómodas van a ser parte del camino y de la trayectoria, que se une al paso número 3, que es tú recuperar el volante. Tú sabes exactamente hacia dónde quieres ir, sabes exactamente qué es lo que quieres lograr y qué camino tomar. Y aunque a veces el copiloto pueda llegar a ser un poquito no tan agradable y te empiece a veces a molestar un poquito más y otras veces no, esto es lo que demuestra que el camino no va a ser lineal. Pero al tú invitarlo, le estás mandando esa señal a tu cerebro, a tu cuerpo, de que sí, va a haber incomodidad en el camino, pero que si tú tienes el volante, nada ni nadie te puede frenar. Te voy a dar un ejemplo. Miedo al fracaso, te invito a acompañarme a lanzar este proyecto, pero tú no decides por mí. Miedo a subir mi primer story hablando, te invito a subirlo conmigo, pero tú no decides por mí. Y lo puedes adaptar a tu vida personal, tanto como laboral. Puede ser algo tan simple como invitar a salir a alguien o lo que tú quieras ver reflejado en tu realidad que no te has atrevido a hacer. Si estás aquí el día de hoy o viendo este video, es porque esta es tu señal. Estás lo suficientemente listo o lista para tomar el control de tu vida. El miedo no es el final. El miedo es una invitación para tu siguiente nivel. Muchas gracias.